Amados hermanos, abramos nuestras Biblias, les invito, y esta noche vamos a estar viendo Lucas capítulo 6, versículo 20. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros por estar aquí, porque cuando nos reunimos no es en vano. Hay muchos que quisieran reunirse. Usted puede ver allá en China, tienen que bajo tierra y muchas veces esconderse porque son perseguidos hasta muerte, pero nosotros podemos congregarnos, gracias a Dios, todavía aquí. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la palabra dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta noche, y que Dios bendiga a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene una bendición para ti en esta noche. Dios me tiene una bendición en esta noche también. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, en la palabra vamos a estar viendo el título de este mensaje, en lo que vamos a estar hablando, porque el título del mensaje es Sufriendo como un cristiano. El sufrir como un cristiano, hermanos, no es algo que muchos están dispuestos a hacer en este caminar con Dios. Pero sabe, Jesús dijo, y su palabra nos dice, que no ha sido dado a nosotros solo para conocerle, solo para tener aquel conocimiento y entendimiento y gozarnos en la bendición que Él nos da de que disfrutamos, pero también, así como Jesucristo sufrió, pero también resucitó al tercer día, nos es dado que nosotros suframos por la causa de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que está diciendo en lo que hemos leído. Cuando Jesucristo predicó el primer sermón, Él prácticamente dijo estas palabras que hemos visto desde el versículo 20, donde comenzamos, que son palabras que Jesús habló a la gente que estaban juntas ahí para oír lo que decía Jesús. Porque si algo sucede es que cuando la gente veía que Jesús sanaba a los enfermos, cuando veía que Jesús podía hacer milagros, y donde prácticamente no había nada, Él podía hacer que la gente tenga algo que comer en medio de ningún lugar, pues mucha gente seguía al Señor. Y cuando Jesucristo estaba ahí, estaban pendientes a lo que Él quería, Él iba a hacer, o lo que iba a hablar. Y en esta ocasión, Él dice que cuando Él levantó sus ojos y ahí estaban sus discípulos, los que Él estaba enseñando, y les dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora Él tenía gente pobre que lo estaba siguiendo, y les está diciendo ahí que de ellos es el reino. Dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Cómo es que esto va a suceder cuando estamos viendo gente que es pobre, o gente que está llorando, o gente que tiene hambre?
porque posiblemente no han tenido nada que comer. Gente que ha seguido a Jesucristo, esta gente que estaba siguiendo a Jesús, estaban buscando aquella esperanza, y muchos de ellos habían allí alrededor porque habían visto algo diferente. Y Jesús les dice estas palabras, y también les dice en el versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y fíjese que ahora es diferente, porque antes es que estábamos sufriendo por las cosas que necesitábamos, pero ahora vienen los momentos donde dice bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan. Se ha dado cuenta de que cuando gente lo puede aborrecer a uno porque es cristiano. Ahora, hay gente que lo puede amar porque es cristiano, pero hay gente que no va a ver lo mismo. Y cuando vienen a darse cuenta que sois cristiano, eso es lo que sucede, porque empiezan a aborrecerlo a uno, porque Jesús lo mencionó, pero dice, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Si es que dice ahí que hay gente que no va a querer, hermano, que usted trabaje por ellos, que esté en esa empresa o que esté en esa compañía de amigos, amistades, porque usted es cristiano. Y esto le pasa a mucha gente en la vida, hermanos. Y también dice aquí en la palabra, y cuando te separen y tengan ese reproche, lo van a ver a usted diferente y a mí diferente, y van a decir, porque esta persona es cristiana, y van a tener ellos un problema con eso. Ahora, le dije, no es todos, pero sí hay muchos casos donde esto sucede. Y también dice, y desechan vuestro nombre como malo. O sea que en vez de hablar bien de ti, van a hablar mal. Y van a hablar como que si fueres alguien que haces un malhechor, como que si eres alguien que haces lo malo, cuando nosotros somos los que predicamos contra el pecado, predicamos salvación, vida eterna, un cambio de vida. A los cristianos se les ha dado la palabra de Dios, y la palabra nos enseña qué es lo que debemos y no debemos hacer para entender cómo vivir en esta vida y cómo llegar al cielo. Cuál es la regla que tenemos que seguir para llegar al cielo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero no muchos están contentos con seguir el libro de la instrucción para cómo llegar al cielo. Y eso es lo que causa pleitos, contención. Y por eso es que hay gente que tiene problemas con el cristiano y lo que es el cristianismo. Así es que la palabra nos enseña a nosotros cómo ya no ser pecadores. Y Jesús dijo que hay gente que nos va a aborrecer, que va a separarnos de sus amistades. Aún hay gente que cuando se dan cuenta que son cristianos, la otra gente le dan un mal tiempo para que esa gente se vaya de ese trabajo. Y hay otra gente también, y nuestros familiares, que cuando ellos se dan cuenta que sus familiares han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, ellos le dicen a uno, bueno, o renuncias a eso o te vas de la casa. Y hay gente que se encuentran con estas situaciones en vida, hermanos. Y Jesús dijo que aún, dice, aun cuando os vituperen y echen fuera tu nombre como malo, mire, por la causa de Jesucristo, dice que van a haber aquellos que van a tener que sufrir esto por la causa de Cristo. Y dice el versículo 23, gozaos en aquel día. Mire, bien difícil es, ¿verdad? Regocijarse, gozarse cuando alguien ha sido, ¿verdad?, echado fuera de la casa por su familia o por sus hijos porque tuvieron un problema con aquella persona porque ha sido un cristiano. Eso no nos hace sentir bueno, ¿verdad? O no se siente como un momento gozoso, ¿verdad? Claro que no. Son momentos que duelen en el corazón.
pero a la misma vez Jesús dice, gozaos en aquel día, en ese día donde nos escupieron en la cara por ser cristianos, donde nos vituperan por ser cristianos, en aquel día cuando nos echaron del trabajo porque somos cristianos, en aquel día donde nos miraron diferentes porque somos cristianos, en el día que nos cerraron toda conexión y comunicación porque somos cristianos. Jesús dice, gozaos en ese momento. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Dice también que debemos de brincar de gozo. Dice, porque bienaventurados, tu recompensa es grande en los cielos, porque en la misma manera hicieron sus padres a los profetas. ¿Ve? Esto que viene de matar a los cristianos, o odiar a los cristianos, o perseguir a los cristianos, porque ellos quieren ser fiel a Dios. Esto no es algo que es nuevo, es algo que ha sucedido desde el principio, cuando Dios le habló al hombre y empezó a hablarle por medio de los profetas. Y también pasó en el tiempo de los apóstoles, cuando el apóstol Pedro y Pablo y todos los seguidores de Jesucristo que verdaderamente han seguido al Señor han tenido que pasar estas dificultades en sus vidas, y uno de ellos también han tenido que dar su vida por la causa de Cristo, no solo por la persecución o porque fueron maltratados, no, también tuvieron que pagar con el precio con su vida de ser fiel a Dios. Y eso, amados hermanos, que aún en esos momentos Jesús nos dice, regocijaos en ese día. Se puede imaginar, nos están quitando la vida y Jesús nos está diciendo a nosotros, gozaos en este día. ¿Cómo es eso? En todo ese dolor, ¿cómo es que podemos gozarnos? Bueno, para los que han leído la historia en los libros de historia, usted se ha de acordar en el tiempo del Imperio Romano, cuando Nero estaba allí de César, él estaba en poder. Quizás se ha de acordar una idea de locura que él tuvo, que quiso rehacer la ciudad de Roma y dijo que quería quemarla, y la quemó literalmente. Imagínese eso, como que si alguien ve aquí la ciudad de Perth y dice, yo ya no me gusta cómo se mira Perth, así que la vamos a quemar y hacerla de nuevo encima. Pero ¿sabe qué es el problema? Que está bien si la quería quemar y hacer otra encima, pero también empezó a quemarla con sus propios ciudadanos dentro de la ciudad, cuando estaba todavía adentro. Y después, cuando la gente se enojó buscando venganza, así es que él decidió culpar a los cristianos y empezaron a matarlos en el Coloseo. Y empezó a decirles esa mentira: estas son la gente mala que está quemando a Roma, vamos a matarlos a ellos. Y empezaron la persecución con los cristianos. Pero en esos momentos, cuando ellos estaban dejando ir a los leones encima de los cristianos y quemando a otros, algo milagroso sucedió, de lo que va mano a mano lo que Jesús nos dice, porque alguien que es un verdadero seguidor de Jesucristo tiene una comunión con Dios, y Dios le habla y ellos le hablan a Dios, y ellos experimentan la presencia del Señor en su vida, y Dios conoce todas las cosas y está con nosotros en todo camino de esta vida, donde son momentos de dolor o de gozo, o que hemos sido traicionados, o los momentos más preciosos en la vida que hemos podido tener. Pero Dios siempre está ahí con nosotros. Y sabe qué pasó en esta historia, en estos momentos de historia que estamos hablando, en esa historia, que cuando esa gente, esos cristianos fueron quemados, o cuando los leones estaban siendo dejados ir para que los comen, en vez de escuchar lloro, llanto, la gente que estaba sentada ahí, la misma gente que quería verlos ser muertos, queriendo buscar esa venganza por la ciudad que se fue quemada, pero no sabiendo, por ser engañados por el mismo emperador,
de que él fue el que lo quemó la ciudad. Pero esta gente empezó a escuchar que la gente, los cristianos, estaban alabando al Señor. No mostraban eso de dolor, no mostraban eso de que estaban tristes, sino que estaban alabando a Dios, glorificando a Dios. Y esta gente decía, ¿qué está pasando aquí? Y en esos momentos, hermanos, Dios usó ese momento donde esta gente que estaban trascendiendo de esta vida a la otra, a la vida eterna de gozo en el cielo, que en ese momento Dios usó ese momento para convertir a mucha otra gente al cristianismo. Y cuando Nero, el César, pensó que iba a matar a los cristianos y parar el cristianismo, pues esos fueron los momentos donde Dios usó para también seguir que la palabra fluya, porque ahora los mismos ciudadanos de Roma se estaban convirtiendo. Y ese es el poder de Dios, es el poder del Evangelio, de las buenas noticias, el poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y esta gente, que aunque estaban en momentos de angustia, a un momento de que iban a morir, pero aún Dios, por medio del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, estaba ahí también, manifestándose en sus vidas, mostrando que esta vida además se acaba, pero este momento es un momento de trascender de esta vida a la otra en Cristo Jesús. Y por esto esa gente pudo alabar al Señor, gozarse en él, porque no, en vez de mostrar una cara que estaban aterrorizados, estaban mostrando una cara de tanto gozo, porque Dios les daba a mostrar, a ver qué les esperaba. Y por eso tenemos que entender que Jesús nos está diciendo que esta vida termina, hermanos, pero la otra vida, la eterna, es lo que en verdad vale. Porque todo lo que puede pasar en esta vida es como un monitor de eso del corazón que le ponen a uno cuando va al hospital y le hace ese blimp, ¿verdad? Y eso es todo este tiempo que podemos pasar en esta vida, solo es uno de esos blimps que salen. Porque dígame, ¿cuánto es 100 años que alguien puede vivir con 1000? Compare el 1000 años con 1.000.000 de años con una eternidad. Es bastante, ¿verdad? Quizás no lo podemos imaginar eso porque es tanto. Pero aún, Dios nos dice, regocijaos en esos días, en esos momentos, que gocémonos y alegrémonos, porque grande es nuestra recompensa en el cielo. Y Dios también está aquí en este momento, porque cuando nosotros estamos en nuestros momentos de desesperación, nuestros momentos de angustia, clamamos al Señor y Él nos responde, Él nos consuela y nos enseña que Él está vivo y vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero ahora vamos a ver a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Cuando vemos 2 de Timoteo 3:12, acuérdese que Timoteo era un líder joven. Y cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta, le da este consejo y le dice a él: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que aquí no le está diciendo que quizás vas a sufrir o pueda ser que pase, pero esta es la palabra que si verdaderamente queremos ser piadosos de Cristo, a seguirle tal como debe ser, habrá persecución, padecerán persecución. Unos tendrán que pagar con sus vidas, así como lo que sucedió en China al final del 2019, donde estaban en la iglesia alabando al Señor y de repente el gobierno ahí local mandó unas grúas a destruir el edificio mientras ellos estaban adentro para matarlos, y los mataron así, de esa forma. Y así pues mataron a esos cristianos que estaban alabando al Señor en ese momento. Y en esos tiempos somos los que estamos viviendo hoy. Pero dice ahí la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
si es que sabiendo esto, si nosotros no estamos viendo ninguna persecución por la causa de Cristo, por medio de guardar su palabra, pues tenemos que chequearnos, tenemos que analizarnos dónde estamos, cómo estamos, porque eso quiere decir, puede ser que estamos fallos de verdaderamente, estamos falta verdaderamente de buscar al Señor. Puede ser que estamos confortables, conformes en nuestra vida de cristiano, porque aquí es cuando esos hombres y mujeres del Señor Jesucristo, cuando ellos sufrían por la causa de Cristo, así es como ellos veían la gloria del Señor mucho, mucho más. Y cuando alguien tenía que ir por momentos difíciles en vida, esos eran los momentos cuando esos cristianos veían la gloria de Dios aún más. Y cuando vemos esto, como Pablo le dice a Timoteo, y le dice sí, y aún todos que viven piadosamente, ¿qué es piadoso? Es vivir una vida de reverencia a Dios, una vida de respeto a Dios, una vida para obedecer a Dios, que vamos a alinear nuestra vida a las escrituras, no del otro lado donde vamos a querer alinear las escrituras a nuestra vida, a acomodarla como nosotros queremos vivir. No, cuando alineamos nuestra vida a la palabra de Dios, ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver persecución también. ¿Y sabe por qué? Porque parte de ser cristiano quiere decir que somos llamados a hacer la función de dar, de compartir las buenas nuevas, el evangelio. Pero ¿sabe qué? No todos en el mundo lo va a ver con una sonrisa en su cara y recibirlo y decir gracias, eso es lo que estaba esperando escuchar. Usted me ha hecho mi día hoy por predicarme el evangelio. Va a agarrar gente que está enojada con usted y le va a decir, no me diga de ese Jesús suyo, mi padre acaba de morar en el hospital, ¿qué es lo que su Jesús hizo por mí? Y hay cosas así que la gente va a salir diciendo, porque créamelo, esas cosas no nos hacen en el momento hacernos sentir bien, pero Jesús nos dice, gozaos en ese día y regocijaos, porque mientras estamos haciendo lo que es obediente a la palabra de Dios, pues en esos momentos, cuando hemos obedecido al Señor con nuestros pensamientos, acciones y palabras, Jesús también pues dice que si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Y el mandamiento que hemos recibido, una orden, era la gran comisión, y esa gran comisión era de ir a las naciones y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así pues podemos ver de que si estamos confortables, pues claro que no vamos a sufrir persecuciones. Pero si empezamos a obedecer la palabra en esa parte y empezamos a trabajar y servirle al Señor en lo que Él nos dice, va a haber persecución. Y no va a ser posiblemente, sí, va a haber persecución. Gloria a Jesús. Pero eso es nuestra gloria en Cristo Jesús. Ahí es donde vamos a ver más del Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios se manifiesta en nuestra vida? Cuando Dios se manifiesta, hermanos, a su vida, a mi vida, ¿acaso no nos aumenta la fe? ¿Acaso no nos aumenta nuestra paciencia, nuestra esperanza que tenemos en Él? Claro que sí. Nos aumenta nuestra comunión con Dios. Esa bendición que el Señor tiene para nosotros es tan grande, pero está en la obediencia a su palabra. Allí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Veamos ahora también donde dice, cuando vemos el sufrir como cristiano, hay gente que sufre en la vida, pero sufren porque hicieron algo que fue de consecuencia y por eso sufren. Si es que cuando alguien sufre por esas causas, no hay recompensa del Señor. Le voy a decir algo. Si alguien empieza a hablar mal de alguien y el día de mañana esa otra persona viene y le hace problema y esa persona empieza a sufrir por aquello de que ellos empezaron a hacer, no hay recompensa por eso.
Cuando hacemos cosas que no son conforme a la palabra de Dios o como Dios quiere, no podemos esperar que Dios nos bendiga en esos problemas. Ahora, muchas veces podemos ir donde Dios y pedirle al Señor que nos libre, y en su misericordia nos puede ayudar a salir, pero tenemos que asegurarnos que nos veamos para no entrar en aquellos problemas por nuestras concupiscencias. Pero cuando nos metemos en problemas por la causa de Cristo, eso tiene grande recompensa de parte de Dios. Alabado sea Jesús. Así es que cuando vemos aquí en la palabra, podremos ver donde nos dice en la palabra que hemos leído, alabado sea el Señor. Cuando vemos lo que dice la palabra a nosotros, nos dice en este versículo 12. Ahora, esto era Pedro hablando. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ¿ve? Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque vamos a ser probados como el oro es refinado en el fuego, hermanos. Y ahí es donde se purifica para que todo lo que está impuro pueda salir de ello y solo deje lo que es puro. Eso es lo que Dios quiere hacer con todo cristiano. Quiere refinarnos, quiere agarrar lo mejor de nosotros. Y por eso tenemos que ser puestos en el momento de la prueba. Y por eso Pedro decía: amados, no lo sienten extraño cuando son probados que en el fuego, como algo extraño que le ha empezado a suceder. Es como alguien puede decir: mire, no sé por qué esto me está pasando. Todos estos problemas me han venido de repente y yo solo ha terminado de confesar el nombre del Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Quizás mejor ya ahora cuando hablo de Cristo todos me miran como que estoy loco, me odian. Ahora, Pedro dice: no te pienses que eso es extraño, que las cosas de repente le dan vuelta, porque estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque dice en el versículo 13, y aquí dice también lo que Jesús dijo: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque cuando la gente ve a Jesucristo y vienen a Él, y empezamos a ver la vida de Cristo y los milagros, todos, y digo todos, que ven a Jesucristo, y todos que tienen entendimiento en la palabra, como Jesús dijo que nosotros hiciéramos mayores cosas, porque Jesús fue al Padre y el Padre ha enviado su Espíritu Santo, así que todos automáticamente piensan de que, en ese caso yo voy a ver que los muertos se revivan, voy a orar por gente y ellos se van a sanar, también voy a poder ver los milagros. Pero la que la gente no se da cuenta era de que sí, esa es una parte, pero la otra parte que nos ha sido dado es que también, así como Jesucristo tuvo que sufrir, muchos lo odiaban, lo aborrecían, querían acacharlo en sus palabras. Había gente que quería usar manipulación, acusarlo falsamente y perseguirlo en diferentes maneras. Y la gente no se da cuenta de que también eso es lo que Jesús tuvo que sufrir y padecer. Y así como Él sufrió, como nosotros somos para ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Así que lo más como Cristo somos, lo más vamos a ver la gloria de Dios, y también lo más que vamos a recibir de su bendición en nuestra vida, como el poder de sanidad del Señor, la paz que el Señor nos da a los creyentes, y la fe y la esperanza y todo. Esas cosas, hermanos, vamos a ver, pero a la misma vez, hermanos, es dado a nosotros, así como Cristo sufrió, nosotros estamos para sufrir por la causa de Cristo, y eso es un privilegio, aunque no lo veamos como así, pero es un privilegio dado a nosotros. ¿Y la gente lo va a ver como privilegio? No. Cuando la gente está sufriendo no lo va a ver como privilegio. Pero ve, aquí dice
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque parte del sufrimiento, hermanos, ¿qué pasó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Pues resucitó al tercer día, ¿no? Y así Él ha prometido a todos sus fieles creyentes, así como Él resucitó, también Dios nos resucitará a nosotros en la venida del Señor Jesucristo, cuando Él se aparezca allá en sus cielos, en el arrebatamiento de la iglesia. Los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, y los que están con vida en el momento, sus cuerpos serán cambiados, glorificados, y así estarán en el aire con el Señor. Gloria al Señor para siempre. Pero también dice en el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ¿sabe lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es, digamos, por ejemplo, si yo tengo un grupo de amistades y cada semana, al fin de semana, me invitan, digamos, a veces se podrá ir, digamos, a un nightclub, o por ejemplo, en un lunes se va a un pub a tomar licor. Son cosas que lo que la gente del mundo invita a otra gente a hacer. Pero el momento que yo me vuelvo cristiano y le digo, perdone, yo voy a la iglesia, ya no voy a poder ir ahí. Tengo un culto de oración a ir. Ya no puedo ir a ese lugar porque yo siento que Dios, el Espíritu de Dios me está diciendo que ya no haga eso, que mejor me quede a leer la Biblia, a orar. ¿Sabe lo que va a pasar? Ellos me van a empezar a ver diferente, porque ya no estoy yendo en la misma corriente que ellos están yendo. Porque mucho de la gente, cuando no está en Cristo Jesús, están bajo el dominio del enemigo, y él los lleva a hacer una otra cosa que tiene que ver con el pecado o alejado del Señor. Pero cuando ya no queremos seguir en ese camino donde el enemigo quiere que vayamos, pues de repente ahora ya somos diferentes. Ya alguien que no compagina, ya no cabe ahí con ellos. Y Jesús nos dice a nosotros, no se preocupe de eso, porque no es usted al que van a tener problema con, es a quien tú tienes dentro de ti con quien ellos tienen el problema. ¿Y qué nos ha hecho el Señor? Él nos ha dado de su Santo Espíritu y ha puesto de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso los que creen en Jesucristo, por eso los que obedecen al Señor, es el Espíritu Santo de Dios que los guía, y ellos hablan lo que el Señor les dice que hablen. Y ellos le dicen a la gente del Señor Jesucristo, y ellos le avisan a la gente del pecado y apartarse del pecado, y cómo uno tiene que arrepentirse de eso y venir a Jesucristo para tener salvación y vida eterna. Si es que también empiezan a reprocharnos por la causa de Cristo. Y en ese momento Jesús nos dice, y Pedro dice también, tenemos que gozarnos en ese momento, porque no es a nosotros quien se enojan con, es a quien está dentro de nosotros. Porque ahora ya no somos del mundo, sino que somos de Cristo. Y hemos sido dado una promesa que nadie más puede darnos, y esa promesa es la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Y por eso dice aquí que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos traten mal, vamos a decir, gracias Señor, porque has permitido a mí que yo sufra por tu causa, por tu nombre, Señor. Y ahora sé que estoy en el camino correcto. Gracias, Señor. Porque si no estuviera sufriendo por tu causa, pues fuera parte de ellos. Y estuviera yendo en el mismo camino que ellos. Pero cuando están viendo una clara diferencia en lo que es santo y lo que no es santo, gracias Dios, porque esto es lo que me testifica a mí que tú me estás guiando, que tu Espíritu está morando en mí. ¿Por qué? El mundo aborrece a Jesús, y por eso va a aborrecer a un cristiano.
No que el cristiano lo va a aborrecer a ellos, sino que ellos van a aborrecer al cristiano. Porque el cristianismo les dice a la gente que se separe del pecado y se venga a Jesucristo, porque todo lo que puede ser ofrecido en esta vida no puede compararse, no vale la pena en perder la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Así es que cuando vemos el versículo 15 y el 16, la palabra nos dice aquí: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Ve? Porque cuando nos metemos en problemas, por ejemplo, si yo voy a un supermercado y me robo algo y me captan en la cámara y tengo que presentarme en la corte y el juez dice que tengo que estar en la cárcel y en la cárcel me pasan todo tipo de cosas malas, no tengo yo recompensa por eso, porque yo hice lo malo. Así que lo que sufro es lo que es la recompensa por el mal que se hizo. Pero si sufrimos por la causa de Cristo haciendo lo que es obediente a Dios, pues hay recompensa de parte de Dios. Y por eso Dios nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Porque muchas veces cuando una persona le va a hacer algo a una persona, puede venir otra persona a tratar de hacernos mal a nosotros o a nuestra familia. Y por eso Pedro dice que no suframos nosotros, no hagamos aquello que es malo, o entremeterse en los negocios de otra gente, o a saber lo que ellos están haciendo para que después hablemos de la espalda de ellos. No. Pero nos dice en el versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Ve? Nuestro sufrimiento no es algo que debemos de avergonzarnos, porque es algo que es poderoso en Cristo. No nos debemos de avergonzar, aunque la gente quiera silenciarnos, avergonzarnos o hacernos pensar que estamos mal o somos anticuados o cualquier cosa. Pero dice: sino glorifique a Dios por ello, porque tenemos esa recompensa, hermanos, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Si no hay guerra, si no hay batalla para definirnos quiénes somos nosotros, porque acuérdese, estamos en una guerra espiritual y esto ha estado por muchos años y eso no va a parar hasta que Jesucristo venga por su iglesia y también reine aquí en la tierra por esos 1000 años. Entonces va a haber paz esos 1000 años, hermanos, antes que el enemigo salga de vuelta para hacer la última rebelión. Pero nos dice aquí: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque Dios, aún por medio de los sufrimientos que podamos padecer por la causa de Cristo Jesús, aún en eso es dado a nosotros para regocijarnos y ser consolados y saber que estamos en el camino correcto en Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Dios vivo por siempre. Y por eso, cuando regresamos a Lucas capítulo 6, 20 al 23, donde comenzamos, por eso, ahora cuando vemos que Jesús dijo estas palabras, ahora podremos verlas con más iluminación, porque cuando él decía en Lucas 6, 20 al 23, decía, cuando alzó sus ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, porque por causa del evangelio, por causa de él. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Aleluya. Vamos a venir por la palabra de oración y darle gracias al Señor por esta preciosa noche, por su palabra.